En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría ceder ante la presión de Donald Trump, ya que no descartó bajar las tasas de interés, a pesar de que advierte que ya se están notando las consecuencias de la guerra comercial que el mandatario le declaró al resto del mundo, con un incremento de precios que podría impactar fuertemente en la inflación. No obstante, también afirma que es importante responder a los indicadores laborales, ya que se teme un aumento del desempleo. Powell dijo que el Banco Central tenía que analizar posibles consecuencias a largo plazo de las políticas económicas del Ejecutivo, por lo que la reducción sería mínima en un momento en el que se advierte que el indicador de la inflación de junio aumentó un 2,6% con respecto al año anterior y hasta un 2,8% si no se tienen en cuenta los precios de los alimentos y la energía. A su vez, los datos del mercado laboral fueron mejores de lo esperado, en medio de una contracción significativa de la mano de obra, que para Powell también se explica por la política migratoria restrictiva, que provocó una desaceleración abrupta del crecimiento de la fuerza laboral. De esta manera, Powell tendría que elegir qué problema atajar, mientras es amenazado por Trump con impulsar una gran demanda en su contra, acusándolo de haber hecho un trabajo horrible en la renovación de los edificios de la Reserva Federal que había ascendido a $3.000 millones para unas reformas que no tendrían que haber costado más de 50 millones. Sin embargo, Trump quiere que baje las tasas para impulsar el crecimiento y reducir los pagos de intereses de su deuda. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, abrió la puerta el viernes a la posibilidad de recortar las tasas de interés para impulsar la economía ante un mercado laboral a la baja. La Fed suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación, pero Powell afirmó que los riesgos del mercado laboral a la baja se están intensificando y ello abriría la posibilidad de bajar las tasas de interés a pesar de que no ha bajado la inflación. Datos oficiales publicados este mes mostraron que la contracción de mano de obra en mayo y junio fue mucho menor de lo estimado inicialmente. Este año la economía se ha enfrentado a nuevos desafíos. Aranceles significativamente más altos entre nuestros socios comerciales están transformando el sistema comercial global. Una política migratoria más restrictiva ha provocado una desaceleración abrupta del crecimiento de la fuerza laboral. A largo plazo, los cambios en las políticas fiscales, de gasto y regulatorias también podrían tener implicaciones importantes para el crecimiento económico y la productividad. Existe una gran incertidumbre sobre dónde se asentarán finalmente todas esas políticas y cuáles serán sus efectos a largo plazo en la economía. El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió un 2,6% en junio con respecto al año anterior y en 2,8% excluyendo los volátiles segmentos de alimentos y energía. Ambas cifras superan el objetivo a largo plazo de la Fed de 2%. Powell advirtió que los efectos de los aranceles de Donald Trump ya se notan en la economía estadounidense. Los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son ahora claramente visibles. Prevemos que estos efectos se acumulen en los próximos meses con una gran incertidumbre. Powell, que dejará su cargo en mayo de 2026, enfrenta constantes ataques del presidente Donald Trump para que la Fed recorte las tasas. Pero Donald Trump continuó con su ofensiva contra la Reserva Federal en un intento de aumentar la presión para que baje las tasas de interés y anunció el despido con efecto inmediato de su gobernadora, Lisa Cook, justificándolo por supuestas declaraciones falsas en sus créditos hipotecarios, lo que afirma que se trata de una infracción que lo justifica apartarla del cargo, aunque las acusaciones en su contra fueron realizadas por Bill Pulte, al que Trump puso a cargo de regular a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. El mandatario dijo que no se podían permitir tener en el puesto a una persona sospechada de fraude, aunque se asegura que lo que pretende es sumar a alguien de su confianza a la Junta Directiva de la Reserva Federal, que tiene 7 miembros, para presionar todavía más al presidente Jerome Powell. Varios republicanos se sumaron a las presiones, pero otros advierten que sería muy perjudicial si se terminara afectando la independencia de la institución. No obstante, Cook se negó a dejar el cargo, afirmando que el mandatario no tenía autoridad para destituirla y presentó una demanda que podría retrasar su salida, aunque la Corte Suprema considera que sí se la podría despedir por una causa justificada como una infracción, lo que da lugar a la interpretación. El mandato de Powell termina en mayo del año que viene, pero el asesor económico del mandatario, Kevin Hassett,
informó que se tomarían varios meses para anunciar a su sucesor, ya que Trump afirma que recibió una mala recomendación cuando nombró a Powell. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Trump ha pedido repetidamente que bajen las tasas de interés, que desde diciembre se mantienen en un rango del 4,25% al 4,50%. Si Cook es despedida, el republicano podría añadir una nueva voz a la junta directiva de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor, pero según expertos, la independencia de la Reserva Federal evita una mayor inflación e inestabilidad financiera. Trump publicó una carta el lunes en la que anunciaba su despido con efecto inmediato, citando acusaciones de declaraciones falsas en sus créditos hipotecarios para poder argumentar una causa justificada. Parece haber cometido una infracción y no puede cometerla, y sobre todo porque está a cargo, si lo piensan, de las hipotecas, y necesitamos gente completamente transparente y no parece que ella lo fuera. Cook alegó que Trump no tenía autoridad legal para despedirla y afirmó que no renunciaría, al tiempo que presentó una demanda para impugnar lo que llamó una acción ilegal. Un portavoz de la Fed dijo que el Banco Central acatará cualquier decisión judicial y que Cook busca que se confirme su capacidad para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como gobernadora. Según una orden de la Corte Suprema, un presidente estadounidense solo puede destituir a un funcionario del Banco Central por una causa justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción. Trump ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien apoda demasiado tarde y le ha llamado imbécil por no bajar las tasas de interés. Por otra parte, la tensión entre demócratas y republicanos continuó por la intención de Donald Trump de cambiar los mapas electorales de los estados controlados por los republicanos para obtener más bancas en las elecciones de medio término del año que viene, y ya dieron el primer paso en la Cámara de Representantes de Texas, que aprobó el cambio a pesar del boicot de los demócratas y las denuncias de extorsión en su contra. Los congresistas de la oposición habían decidido abandonar el estado a principios de agosto con el objetivo de impedir la votación. No obstante, estaban bajo una fuerte presión, ya que el presidente de la Cámara, Dustin Burrows, había amenazado con órdenes de detención en su contra y se habían comenzado procesos legales para destituirlos, por lo que decidieron regresar. Tras la aprobación de los nuevos distritos, los republicanos consideran que pueden obtener 5 escaños más, por lo que, si bien los demócratas anunciaron que recurrirían a la justicia para denunciar una medida que consideran racista, ya que sostienen que afecta el derecho al voto de las minorías, están intentando responder con la misma medida en los estados que controlan, y en California también podrían conseguir otras 5 bancas, por lo que el gobernador Gavin Newsom, uno de los presidenciables del partido, defiende que la medida era desagradable pero necesaria. Pero demócratas y republicanos también se enfrentan por la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington, afirmando que la delincuencia está descontrolada, a pesar de que los índices de criminalidad están a la baja. Los demócratas denuncian que se está politizando el ejército, mientras que Trump dice que es solo el primer paso. Congresistas de Texas aprobaron el sábado un nuevo mapa electoral. La medida responde a un plan del presidente estadounidense Donald Trump diseñado para ayudar al Partido Republicano a mantener el control del Congreso en las legislativas de medio término de 2026. Esos comicios serán cruciales para la segunda mitad del mandato de Trump, quien busca consolidar la estrecha mayoría republicana actual en la Cámara para seguir implementando su agenda política. Para asegurarse de que eso ocurra, el mandatario quiere rediseñar los distritos electorales de los estados republicanos en beneficio de los candidatos conservadores y en detrimento de los demócratas. Este proceso ha dado como resultado en Texas un nuevo y dispar esquema que debería permitir a los republicanos obtener hasta 5 escaños adicionales. La manipulación de los republicanos provocó una gran polémica en el país e hizo que en California, el estado más poblado, los demócratas respondieran con la misma estrategia. En este estado, el gobernador demócrata Gavin Newsom, un implacable crítico de Trump, propuso un mapa electoral que daría a su partido hasta 5 escaños adicionales para socavar la iniciativa texana. El jueves pasado, la legislatura estatal californiana aprobó el plan por abrumadora mayoría. Otros estados también buscan modificar sus mapas electorales para darle ventaja al partido mayoritario en las elecciones de 2026. Hay otro frente abierto entre los dos partidos. El presidente Trump ha tomado el control de la policía de Washington, D.C., militarizando la capital con cientos de soldados.
Los demócratas le acusan de politizar al ejército para controlar las ciudades donde no le votaron. Y en otro orden, Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente surcoreano Lee Jae-myung, poco después de haber dicho que en el país asiático parecía estar preparándose una purga o revolución, agregando que no podían permitirlo y seguir haciendo negocios allí. Corea del Sur viene atravesando una crisis política después de la destitución y el arresto del expresidente conservador Yoon Suk-yeol por una ley marcial con la que intentó cerrar el parlamento, acabar con los partidos políticos y tomar el control de los medios. El pasado domingo se pidió el arresto de su ex primer ministro, Han Duck-soo, acusándolo de ser cómplice, y poco antes también se había detenido a la ex primera dama por cargos de corrupción. No obstante, se afirmó que el mandatario republicano se refería a una serie de allanamientos que involucraban iglesias, aunque ya reunido con él y después de que éste lo elogiara, Trump se desdijo y afirmó que estaba seguro de que era un malentendido y que se trataba de un rumor. A su vez, destacó que compartían la misma visión con respecto a Corea del Norte, ya que el mandatario surcoreano de línea progresista pretende priorizar la diplomacia con su vecino en lugar de la confrontación preferida por la derecha del país. A su vez, Trump dijo que esperaba reunirse pronto con el norcoreano Kim Jong-un, con quien tuvo una buena relación durante su primer mandato, y destacó que desde que había asumido, el líder comunista no había generado ningún problema, a lo que Lee le respondió que esperaba con ansias su reunión con Kim. Por último, Lee elogió la postura de Trump sobre la desnuclearización pacífica de la península de Corea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció en redes sociales una purga o revolución en Corea del Sur, aparentemente por allanamientos que involucran iglesias. Ello antes de recibir a su par surcoreano, Lee Jae-myung, en la Casa Blanca. Lee elogió a Trump, quien luego descartó su contundente crítica en redes sociales y afirmó que seguro se trataba de algún tipo de rumor o malentendido. Trump aseguró que se reuniría muy pronto con el líder norcoreano Kim Jong-un. El magnate republicano dijo que creía estar en la misma línea que Lee respecto a Corea del Norte, un progresista que apoya la diplomacia sobre la confrontación. Lee dijo estar de acuerdo con Trump en la desnuclearización pacífica de la península de Corea y se mostró a favor de que la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur sea pragmática y más recíproca y orientada al futuro. Quisiera mencionar que el único tema de división que aún persiste en el mundo es la península de Corea, y quisiera pedirle que desempeñe un papel en el establecimiento de la paz en la península. Por lo tanto, espero con interés su reunión con el líder Kim Jong-un, la construcción de la Torre Trump en Corea del Norte y jugar al golf allí. Trump dejó claro que presionaría fuertemente por una mayor compensación por parte de Corea del Sur a su país por los 28.500 soldados estadounidenses estacionados en la parte sur de la península y sugirió que Estados Unidos podría querer tomar el control de las tierras donde está su base militar. Gastamos mucho dinero en construir un fuerte y Corea del Sur contribuyó, pero me gustaría ver si podemos deshacernos del arrendamiento y obtener la propiedad del terreno donde tenemos una enorme base militar. Y en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, después de que este último desplegara 3 buques de guerra con lanzamisiles y miles de marines cerca de sus costas para luchar contra el narcotráfico, Venezuela anunció una operación antidrogas en la frontera con Colombia que incluyó el despliegue de 15.000 efectivos. A su vez, el mandatario Nicolás Maduro afirmó que Venezuela era un territorio limpio y libre del narcotráfico, sin sembradíos de hoja de coca y sin producción de cocaína. No obstante, Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el cártel de los soles y elevó la recompensa por su captura de 25 a 50 millones de dólares, por lo que el mandatario teme que el despliegue militar prepare una ofensiva en su contra y anunció el comienzo de un alistamiento de reservistas y cualquier ciudadano que quisiera enfrentar al imperialismo, por lo que afirmó que la seguridad estaría garantizada con más de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que también es acusado por Washington por el mismo motivo, se preguntó por qué Estados Unidos no desplegaba sus flotas y sus aviones en el Pacífico para luchar contra el 87% de la droga que salía de Colombia. Además, destacó que en lo que iba de año ya habían decomisado más de 50 toneladas de droga. A su vez, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, dijo que la llegada de los barcos de guerra norteamericanos era una agresión psicológica
mientras que Maduro se refirió a los que intentaban llevar a cabo un cambio de régimen con un zarpazo terrorista militar y advirtió que esas intenciones eran inmorales, criminales e ilegales. Venezuela anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en un momento en que Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cártel de drogas. Entonces el presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número 1. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres. 3 destructores lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días frente a las costas de Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Maduro, no obstante, denuncia una amenaza y abrió el registro militar para ampliar sus filas. La movilización coincide con la acusación estadounidense contra Maduro y a cercanos colaboradores de su gobierno, como su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a una supuesta organización del narcotráfico bautizada el Cártel de los Soles. Ofrecen 50 y 25 millones de dólares respectivamente por información que lleve a su captura. Si por aquí sale el 87% de la droga, y por aquí sale el 5% por este lado y por aquí sale el 8%, ¿por qué no hay un despliegue militar aquí en esta zona para luchar contra el narcotráfico? ¿Por qué la hipocresía de decir que es lucha contra el narcotráfico? Y otro que está teniendo una relación conflictiva con Estados Unidos es Brasil, después de que Washington le impusiera aranceles del 50% a varios productos por considerar el juicio por golpe de Estado contra el exmandatario Jair Bolsonaro como una cacería de brujas. Además, el mandatario norteamericano le impuso sanciones al juez de la Corte Suprema a cargo del caso, Alexandre de Moraes, y ahora le revocó la visa a su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. Poco más tarde, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva expresó su solidaridad por una medida que consideró inaceptable e irresponsable, dado que estaba dirigida contra todas las figuras brasileñas, y pidió defender la soberanía del país ante las presiones internacionales y no aceptar insultos de nadie. A su vez, dijo que la decisión era una vergüenza para Estados Unidos y agregó que su ministro tendría que estar orgulloso de lo hecho hasta ahora, que había llevado a esos tipos a odiar tanto a Brasil. Y las presiones de Estados Unidos no parecen tener ningún efecto en la causa contra Bolsonaro, ya que no solo continúa en prisión domiciliaria preventiva, sino que se ordenó que estuviera vigilado las 24 horas por riesgo de fuga, antes de que se conozca el veredicto que tendría lugar entre el 2 y el 12 de septiembre. La Fiscalía había pedido que se desplegaran equipos de respuesta a emergencias permanentes tras revelarse un plan de fuga y encontrarse un borrador para pedir asilo en Argentina. Además, se alertó sobre la cercanía de la residencia del expresidente con la embajada estadounidense en medio de la fuerte defensa de Washington, a raíz del lobby que está llevando a cabo su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, desde Estados Unidos. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliaria preventiva, estará bajo vigilancia policial permanente, según ordenó el martes un juez, debido al riesgo de fuga del ultraderechista, a poco de que finalice el juicio que enfrenta por golpismo. El ex jefe de Estado que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 es acusado de liderar una organización criminal que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, tras su victoria electoral en 2022. En un documento judicial obtenido por la AFP, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía la vigilancia a tiempo completo del excapitán del ejército, enviando equipos a la dirección donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto. Una situación innecesaria creada para imponer humillaciones, denunció en X uno de los hijos del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro. Pero la presión sobre el líder ultraderechista podría aún aumentar. Poco después de la orden del juez, la Policía Federal solicitó autorizar la presencia de efectivos 24 horas en el interior de la residencia de Bolsonaro. El refuerzo de su vigilancia ocurre tras una solicitud presentada por el diputado Lindbergh Farias, del partido de Lula, en la que invoca un riesgo de fuga concreto fuera de Brasil. La Fiscalía brasileña había pedido el lunes una vigilancia permanente tras analizar el pedido del parlamentario.
En su decisión, el juez Moraes cita la campaña que otro hijo del exmandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, lleva adelante desde Estados Unidos ante el gobierno del presidente Donald Trump en favor de su padre. El proceso ha creado una crisis entre Brasil y Estados Unidos. En apoyo a su aliado Bolsonaro, Trump impuso aranceles de 50% a una parte de los productos de la primera economía latinoamericana, además de sanciones individuales contra funcionarios, entre ellos el juez Moraes. El último es el ministro brasileño de Justicia Ricardo Lewandowski, que vio su visa revocada. Y ahora quisiera ir a Colombia porque Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato a la presidencia recientemente asesinado, anunció que intentaría tomar el lugar de su hijo como representante del principal partido de derecha, Centro Democrático. Mientras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que murió en el hospital semanas después de haber recibido 2 disparos en la cabeza, continúa bajo investigación, su padre se prepara para enfrentarse en las internas a pesos pesados del sector para competir en las elecciones del año que viene, pero se cree que tiene serias posibilidades de alcanzar el Ejecutivo. Uribe Londoño, de 79 años, fue un empresario cafetero que llegó a ser concejal de Bogotá y quedó viudo hace 34 años después de que el crimen organizado también asesinara a su esposa, la periodista Diana Turbay, que había sido secuestrada por orden de Pablo Escobar. En el lanzamiento de su candidatura, dijo que no iba a permitir que su herida lo doblegara, porque de su dolor había nacido una fuerza indestructible, y prometió luchar por un futuro en el que los padres no tuvieran que enterrar a sus hijos. A su vez, en el emotivo discurso, recordó que le había tenido que decir a un niño de 5 años que su madre había sido asesinada y que ahora la violencia también le había arrebatado a ese mismo niño. Las autoridades señalan como responsable del asesinato de su hijo al grupo conocido como Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC que se negó a dejar las armas y ya arrestó a 6 personas vinculadas con el crimen. Miguel Uribe Londoño dio un discurso a medios de comunicación como precandidato a la presidencia del Centro Democrático, el mayor partido de derecha en Colombia, que ya había anunciado que tomaría el lugar de su hijo rumbo a las elecciones de 2026, el senador colombiano asesinado a tiros Miguel Uribe Turbay. Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto. Un destino donde las madres vean a sus hijos crecer libres, donde los jóvenes no tengan que huir, donde los abuelos mueran en paz, rodeados de amor y no de miedo. Y en especial, como lo decía Miguel, un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos. Este reconocido empresario cafetero fue concejal de Bogotá entre 1988 y 1990 y fue esposo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada en 1990 por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate. Para entonces, Miguel Uribe Turbay, hijo de ambos, tenía 5 años. El senador y precandidato presidencial murió el 11 de agosto a los 39 años por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado en junio. Colombianos, hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano. La de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. Las autoridades han capturado a 6 personas vinculadas al asesinato de Uribe Turbay, incluido el tirador de 15 años, y señalan como principal sospechosa a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como Segunda Marquetalia. Del otro lado se encontraría el senador izquierdista Iván Cepeda, que la semana pasada anunció su candidatura por el partido oficialista y que también defiende el plan de paz total del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de acabar pacíficamente con el narcotráfico a pesar de la ola de violencia que azota el país. En los días previos, un camión bomba explotó frente a una escuela militar de aviación en Cali, dejando 6 civiles muertos y más de 80 heridos, en un atentado atribuido al Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC. Y poco antes, otra disidencia derribó un helicóptero de la policía en Antioquia, con drones y disparos de armas de fuego, en un hecho en el que murieron 13 agentes. Asimismo, se anunció la captura de 34 militares a manos de los grupos armados, y todo esto hizo que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzara una operación de inteligencia en el suroeste del país que contemplará el despliegue de 700 policías, de una unidad especializada en la captura de objetivos importantes. Además, se anunció el arresto del hermano del líder guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco.
Las autoridades comunicaron que la captura de Mono Luis, a quien se lo acusa de llevar a cabo actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y la logística del Estado Mayor Central, tuvo lugar cerca de Bogotá, cuando iba a participar de reuniones con otras organizaciones. No obstante, el aumento de la violencia incrementa las críticas al gobierno de Gustavo Petro y su plan de paz total, que según la derecha es un intento de garantizar la impunidad. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció el viernes una operación de inteligencia en el suroeste del país para doblegar a los guerrilleros responsables de un mortífero ataque con un camión bomba en medio de la peor crisis de violencia en una década. El ministro Sánchez recorrió el viernes la zona aledaña a una escuela de aviación militar donde la víspera murieron al menos 6 civiles y más de 60 resultaron heridos por la explosión de un camión bomba en Cali, la tercera ciudad más poblada del país. Sánchez anunció allí la Operación Sultana, de la que dio pocos detalles, para proteger a esta región del terrorismo y del crimen. Para ello se reforzará una unidad de 700 policías de élite en el suroeste del país que se encarga de localizar y capturar objetivos de alto valor. Sánchez señaló además que el bloque de búsqueda, similar a los escuadrones que persiguieron a famosos narcotraficantes como Pablo Escobar en la década de 1990, se reforzará aún más con capacidades tecnológicas y de inteligencia. Horas antes del ataque en Cali, guerrilleros en Antioquia mataron a 13 policías al derribar un helicóptero con un ataque de dron y rifles. Los uniformados estaban en una misión de erradicación de cultivos de hoja de coca en el noroeste del país. La policía de Colombia capturó a alias Mono Luis, hermano del líder guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá, anunció el viernes el presidente Gustavo Petro. Según un video de la policía que mostró el mandatario, el hombre lidera actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas para el bloque liderado por Mordisco, conocido como el Estado Mayor Central, compuesto por rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El hombre fue detenido por una decena de agentes de fuerzas especiales con cascos tácticos y fusiles automáticos en una casa de campo del municipio de El Peñón, en Cundinamarca, en el centro del país. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con el asesinato de periodistas a manos de Israel y las negociaciones de paz. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la pelea entre Donald Trump y la Reserva Federal, la ola de violencia en Colombia. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.